Dice así: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tu cuerda y refuerza tus estacas. El título de esta enseñanza es Ensánchate. A eso no se le puede decir mucho a las mujeres porque se ofenden. Pero dígase a la persona que tiene a tu lado, dile, ensánchate. Tome asiento, por favor, sean todos bienvenidos. Y sean todos bienvenidos a este tiempo de celebración. Escúcheme esto. Cuando hablamos de ensanchar, hace referencia o significa extender, hacer algo más ancho. Cuando Dios nos habla de ensancharnos, nos está diciendo es que crezcamos, que nos multipliquemos, que seamos un instrumento en sus manos para que otros conozcan de ese Dios maravilloso, de ese Dios poderoso, de ese Dios extraordinario. Cuando tenemos la bendición del Señor, las cosas toman una nueva perspectiva, una nueva visión. ¿Por qué? Porque somos y empezamos a ser personas diferentes, a pensar de manera distinta, actuar de manera distinta, hablar de manera distinta. Eso sucede cuando usted y yo decidimos hacer las cosas a la manera del Señor. Es una perspectiva que solo sucede cuando una persona tiene su mente centrada en Dios. Y aun cuando estemos solos, y aun cuando nos sintamos solos, y aun cuando nos sintamos tristes, y aun cuando nos sintamos de repente decepcionados de la vida, de las situaciones, donde muchas personas, escúcheme lo que le estoy diciendo, donde muchas personas inclusive su solución de su problema dice, bueno, mejor me muero y así se acaba todo. Y hasta ahí llegó el asunto, ahí llegaron los problemas. Bueno, déjenme decirles algo. El detalle es que si nos morimos sin Cristo en el corazón, vamos a sufrir más y por la eternidad. Y eso no se lo recomiendo a nadie. Así que lo que usted y yo tenemos que hacer para poder ensanchar a nuestras vidas, para poder salir, como dice la Escritura, de ese lodo cenagoso, de esa cueva, de salir de esa situación difícil que estamos viviendo, necesitamos creerle al Señor. Y para creerle al Señor necesitamos dar pasos, porque aún sin Él la vida no vale nada. Cuando nosotros decidimos creerle al Señor y hacer las cosas a la manera de Dios, mira, usted de repente no me va a creer, pero cuando usted y yo vivimos bajo la voluntad divina, usted y yo somos inmortales. Amén. Y puede pasar situaciones difíciles, y pueden venir pruebas, y pueden venir momentos duros, momentos adversos, pero escúchame. Usted y yo somos inmortales hasta cumplir el propósito divino. Eso sí, después que cumplamos el propósito divino, hermano, nos morimos de cualquier cosa. ¿Está aquí conmigo? Mira, todo está en que Dios esté con nosotros para que las derrotas se tornen en victoria y las causas perdidas se transformen en grandes bendiciones. En otras palabras, podemos vivir una vida de fracaso, de angustia, de desesperación, de problemas, de necesidades. Pero cuando usted y yo venimos al Señor, cuando usted y yo dejamos que el Señor tome control de nuestras vidas, cuando usted y yo decidimos honrar al Señor, entonces las cosas empiezan a cambiar. Porque empezamos a pensar diferente, porque empezamos a hablar diferente, porque empezamos a actuar diferente y empezamos a tener cosas diferentes. Usted no me va a creer a lo mejor, pero yo llegué también al camino del Señor con problemas, enfermo, con matrimonio destruido, una situación difícil, hasta feo llegué a la iglesia. Claro, el Señor todavía sigue trabajando en mí, no me critique, por favor.
Pero escúcheme, hubo un proceso en el Señor, un proceso donde Dios cambia. De repente a lo mejor no es nuestra apariencia física, pero sí nuestra apariencia espiritual. Y la Biblia dice que según el espíritu que tengamos, eso se manifieste en nuestro rostro. Mira, podamos ser más feos que una pelea de machete en un ascensor, pero aún así, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos cambia el rostro, nos cambia la apariencia. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tú puedes ser muy feo, mano, pero en Cristo te ves bien. Vamos, dígale a alguien, dile, te ves hermoso esta mañana. Quiero hablarte hoy de algunas características del por qué se nos hace a veces difícil ensancharnos, crecer, multiplicarnos, hacer las cosas a la manera de Dios para recibir de sus bendiciones. Lo primero que te voy a decir hoy, por la escasez personal. ¿Cómo? Sí, la escasez personal. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Job capítulo 34, versículo 15. Job 34, 15 dice así. Te lo voy a leer en esta versión. Dice, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. En otras palabras, hoy los que muchos se creen lo mejor de lo mejor, lo que muchos se creen el mejor hombre o la mejor mujer, el mejor ingeniero, el mejor maestro, el mejor abogado o el mejor médico o lo que sea que usted en la profesión de que usted se desarrolle y se piensan que es lo mejor de lo mejor, bueno, déjeme decirle que usted se va a morir y usted va a empezar a hacer polvo otra vez de donde fue tomado. Así de simple. Dile a la persona que tienes cerca, dile, aun cuando te ves hermoso hoy, o hermosa, dependiendo si es hombre o mujer, dile, te vas a volver polvo. Mira, ciertamente el ser humano es polvo, y un día ese cuerpo que tal vez, en el caso de nosotros los machos alfa, pecho peludo, amén, con esos pectorales, bíceps, tríceps, cuatrices, ¿no? Y todo. O aquellas mujeres 90, 60 revienta. Y con aquellos cuerpos de repente todos, tú sabes, ¿no? Modelos espectaculares. Ese cuerpo va a regresar al polvo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro cuerpo es algo mortal. Y muchos de nosotros nos dedicamos solo a lo mortal, a lo natural, a lo humano. Y se nos pasa poner énfasis más bien a lo inmortal, que es el alma y el espíritu. Ese cuerpo humano es polvo y un día ese cuerpo mortal regresará al polvo. En este sentido, nacemos y somos protegidos por el Señor, pues nada podemos hacer por nuestras propias fuerzas o habilidades o destrezas, por nosotros mismos, no podemos hacer nada. Nada poseemos, con nada en nuestras manos entraremos en la eternidad. No podemos hacer algo para poder sumar algo para nosotros. Todo lo que hemos tenido, todo lo que hemos alcanzado, ha sido solo por la gracia y la misericordia del Señor. Porque te voy a comentar algo. Si a Dios le hubiese placido,
usted y yo a lo mejor hubiésemos nacido con problemas mentales, o problemas físicos, o problemas que nos limiten, como han lamentablemente nacido muchos niños y niñas en nuestro planeta Tierra. ¿Sabes por qué? Porque esto simplemente se trata no de suerte, no de habilidades, no de destreza. Se trata muchas veces de consecuencia de nuestras vidas. O en cuestiones de nacimiento, consecuencia de nuestros padres o de nuestros abuelos. Malas decisiones, malas consecuencias. Tengo un pastor amigo, José Lugo, algunos de ustedes los conocen. Él es un hombre que por muchos años estuvo inmerso en la brujería, en la hechicería, daba balao, todas esas cosas. Visitó la montaña de Sorte, estuvo por todas esas situaciones. Él viene al Señor, convierte, transformado, cambiado, renovado. Hoy es un hombre que le sirve al Señor, pastor. Y su primera hija, cuando nace con problemas mentales. Llegó un día, si mal no recuerdo, creo que fueron 21 o 23 convulsiones que le dio en un día. ¿Me está escuchando? Que según las estadísticas, a cualquiera que le da 3 o 5 se muere. En un día. Pero un día le dieron como que fueron 21 o 23, algo así. El asunto está que aunque usted no me lo crea, Satanás se le presentó y le dijo, es que ella me pertenece. ¿Cómo que te pertenece? Esa niña es del Señor. Me dice, no, porque tú hiciste pacto conmigo y tú me entregaste todo. O a ti se te olvida de eso. Satanás recordándole lo que había dicho. A veces usted decimos y yo decimos palabras que dicen, las palabras se las lleva el viento. Ay, cuidado con lo que usted dice yo. Porque esas palabras, como dice la Escritura, pueden ser para vida o esas palabras pueden ser para muerte. Allá Proverbio lo dice, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua, el poder de la boca, el poder de nuestras palabras. Y técnicamente, según lo que había sucedido, tanto él como su descendencia le pertenecía a Satanás. De hecho, médicamente le decía, mira, la verdad es que esa niña tal vez puede durar 3 años, 5 años, de ahí no podrás pasar porque no puede. Hoy tiene más de 20. Sigue sirviendo al Señor, honrando al Señor. Cada vez que yo lo llamo y ella está cerca, le digo, mira, ahí está tu tío Levi, saludate a Levi. ¿Sabes por qué? Porque la última palabra en tu vida y en mi vida la tiene el Señor. Amén. Solo cuando usted y yo decidimos entregar nuestra vida al Señor, solo cuando usted y yo decidimos honrarle a Él, servirle a Él, adorarle a Él, solo así Él tiene la última palabra. Así que no importa la situación, no importa nuestro pasado, no importa nuestros pecados, no importa la vida que hemos llevado. Si usted y yo decidimos hacer las cosas a la manera de Dios, entonces el Señor hará milagros sobre nuestras vidas. Por ejemplo, yo soy evidente de eso. Yo debería estar muerto de hace más de 20 años. Ya casi llegando a los 30. Estoy enfermo de hepatitis, tuve una recaída, hepatitis B, me estaba muriendo, estaba listo para la parrilla. Pero yo le creía a un Dios de milagro. Y aquí estoy hasta que el Señor determina, me puedo morir hoy, me puedo morir mañana, dentro de 10 años, dentro de 30, 40, 50, no lo sé. Lo que sí sé es que la vida que yo estoy viviendo ahora la vivo por la gracia del Señor.
La pastora también de hace años debería estar muerta primero que yo. Ella está enferma cuando estaba chiquita y a la final le dijeron, mira, déjala tranquila, deja que se muera de una vez. Pero dile a la persona que tiene cerca, dile que es cuando hay un propósito divino. Dile, ese propósito divino se cumple. Ah, si usted lo cree, dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Así que nada poseemos, con nada en nuestras manos entraremos en la eternidad. Solo si decidimos entregar nuestra vida al Señor. Así que cuando entendamos esto, debemos aceptar que todo es del Señor y todo viene de Él. Ay, pastor, pero la situación difícil que yo estoy viviendo, bueno, mírate, te lo voy a resumir rápidamente en 3 puntos principales referente a eso. Cuando estamos pasando por un momento adverso, difícil, duro, sea enfermedad, sea problemas económicos, sea problemas de repente familiares, matrimoniales o qué sé yo, cualquier índole, cualquier forma, cualquier manera, cualquier tiempo o espacio, cuando estamos pasando por un problema pueden pasar por 3 causas. Número 1, porque cometiste una equivocación, tomaste una mala decisión, un pecado, y eso trae consecuencias, siempre traerá consecuencias. A veces en la gracia y la misericordia de Dios cuando nos arrepentimos, bueno, el Señor permite que no nos afecte tanto o no nos afecte. Número 2, puede ser de repente por un contraataque del reino de las tinieblas. Satanás y su demonio tratando de dañar o perjudicar nuestra vida. Número 3, puede ser la voluntad del Señor para procesar algo en nosotros, porque necesita cambiar algo, modificar algo en nuestras vidas. Y usted se estará preguntando, bueno, pastor, y entonces cualquiera de las 3, ¿qué podemos hacer? Te lo tengo. Te tengo la respuesta. Número 1, si es por un pecado, una mala decisión, fácil. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de las malas decisiones, toma carta en el asunto y listo, solucionado. Porque cuando usted y yo venimos con un corazón contrito y humillado delante del Señor, el Señor no lo desprecia. Eso lo dice las Escrituras. Así, ¿cuál es la solución del pecado? Diga conmigo, arrepentimiento. Simple. Ah, bueno, pastor, ¿y qué pasa si es contraataque el reino de las tinieblas? Bueno, párese en fe, párese firme en la roca, empiece tiempos de ayuno, empiece tiempo de oración, de clamor, de intercesión, y Dios le va a dar la victoria. Porque está escrito que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Simple. Problema resuelto. Ah, pastor, ¿y qué pasa si es un proceso de Dios? Aguante callado entonces. Dígale, Señor, gracias por este tiempo porque algo tú quieres hacer en mi vida. Hazte para adelante, papá. Porque los procesos divinos, escúchame, no vienen a nuestra vida para destrucción, sino viene para formación, para transformación y para bendición. ¿Está aquí conmigo? ¿Sabe? Y aún en medio de todas estas cosas, Dios siempre nos bendice. A pesar de los problemas, a pesar de las necesidades, a pesar de los conflictos. Y me dice, pastor, pero ¿cómo Dios no puede bendecir? Bueno, te lo tengo también. ¿Cómo lo hace? Primero, la Biblia dice que el impío trabaja para el justo. El pequeño detalle es que a veces usted y yo no somos tan justos. Amén o ayayay. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Job capítulo 27. Versículo 16-17. Job 27, 16-17. Te lo leo en esta versión. Dice así. Tal vez la gente malvada tenga montones de dinero. Me gusta esta versión como lo dice. Y amontonen mucha ropa. Pero los justos usarán esa ropa y los inocentes se repartirán ese dinero. Wow. ¿Sabe? Si vivimos sin Dios,
aún lo que tengamos en nuestro poder no será para nuestra bendición, será para bendición de otra persona. Bueno, usted no ha dicho ahí, lo que pasa es que lamentablemente muchas de los refranes que se utilizan, que son extraídos algunas cosas de la palabra de Dios, la utilizan para lo malo y no para lo bueno. Pero resulta que en las escrituras está expuesto, es para lo bueno, para lo correcto, para lo verdadero, para lo que viene de Dios. Por ejemplo, usted no ha escuchado el dicho por ahí que dice, con la misma vara que midas, será medido. Y la mayoría de la gente que utiliza ese refrán, lo utiliza para lo malo, para lo dañino, para lo perjudicial de alguien. Pero ¿sabe usted que eso aparece en la escritura, pero para bendición y no para maldición? Para lo bueno y no para lo malo. Y se trata ahí, sí dice, con la misma vara que mide se ha medido. Y hace una referencia de una persona que colocaba una vara dentro de los sacos, de los granos, de las harinas, lo que sea, para medir la profundidad. Y de esa manera era que iba a medir, o sea, si tú me vas a utilizar una regla para medirme a mí, esa misma regla es la que tú vas a usar para medirte a ti mismo y medir a los demás. En otras palabras, tienes que ser justo a la manera de medir. Y eso hace referencia a lo bueno, haciendo el principio de que cada gesto bondadoso, cada actitud o actividad que tengamos para hacer lo bueno, para bendecir a alguien, de esa manera seremos bendecidos usted y yo también. Pero la mayoría de la gente lo hace para lo malo. No, así de malo, de lo que te broma, así va a pasar contigo. No. Tiene que ver con lo correcto. Este refrán o este término también hace lo mismo. Si vivimos sin Dios, aún lo que tengamos en nuestro poder, no será de bendición. No he escuchado el dicho por ahí, dice, uno no sabe para quién trabaja. ¿Por qué? Porque generalmente dice, porque oye, tanto que trabajaste por un teléfono y te lo robaron. ¡Ay, qué bendición! Oh, uno no sabe para quién trabaja. Bueno, eso es bíblico, pero es para bendición, para los justos. Si amontonamos riqueza siendo desobedientes al Señor, no la gozaremos. Yo soy de los que creo que el dinero no lleva la felicidad. Claro, nos deja como a media cuadra, ¿no? Nos deja cerca. Sí, pero no nos lleva allá. Porque el verdadero gozo, la verdadera alegría no la entrega el dinero. Hemos conocido a lo largo de la historia cómo gente con dinero, con fama, con popularidad, con negocio, con casas en varias partes del mundo, con aviones privados, helicópteros, tremendos yates, entonces vamos ahí y se suicidan. Ay, ¿por qué? ¿Y qué pasó con el poco de plata que tenía? Y en los lujos y la cosa, ¿y de qué le sirvió? ¿O están dispuestos a hacer cualquier cosa, escúchame, solamente por obtener el dinero? Y siguen haciendo lo mismo por más plata que tengan. Mira, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con una persona delincuente. Ha tenido la oportunidad para hacer. Pero la mayoría de ese tipo de personas se meten a la mala vida solamente por, según ellos, la primera expectativa es supuestamente para salir de su necesidad. No, porque tengo necesidad, porque estoy pasando hambre, porque yo no tengo comida. Porque... Pero ¿por qué cuando suplen su necesidad no paran? ¿Sabes por qué? Porque en realidad el principio de la situación no es salir de la necesidad, es aprovecharse de los demás. Porque el que quiere salir de necesidad no tiene necesario para ir a robar y a atracar o ir a estafar a alguien. Que empiece a trabajar, que empiece a echarle pichón, que empiece a estudiar, que empiece a hacer algo. Por ejemplo, a mí me da mucha tristeza y no estoy en contra de ellos,
Por si acaso, quiero aclarar, no estoy en contra de ellos. De los influencers, de los coaches, de los TikTokers, de los YouTubers, de los Facebook o de cualquier red social de usted, se le puede ser experto en eso. Pero qué triste que la mayoría de la gente quiere ser ese tipo de persona y no quiere ser un profesional. Claro, tú haces 2 o 3, y discúlpeme la expresión, 2 o 3 videos estúpidos y son famosos y te ganas un poco de plata. Pero si no motivamos y impulsamos a la gente a que estudie medicina, a que estudie ingeniería, a que estudie cosas que realmente sean necesarias, indispensables para la vida, vamos a tener una sociedad necia en el futuro. Porque en una reunión como esta, que Dios nos guarde, a alguien le llega a dar un paro cardíaco. Necesitamos un médico, necesitamos un médico. No, yo lo que soy es TikToker, no, yo soy youtuber, no, yo soy, tú sabes, yo soy influencer. Ajá, y entonces. Aló. Vuelvo y repito, no estoy en contra de ellos. Yo subo mis videos a YouTube, a las redes sociales, a Facebook, todas esas cosas. Yo no tengo problema con eso. El problema es que nos dedicamos a algo real o al verdadero, algo sustancial. Mira, pero aunque usted no me lo crea, todo eso tiene una estrategia. Y la estrategia es política. Por ejemplo, ¿sabía usted que la red social, así como TikTok, famosa a nivel mundial, donde la mayoría de los videos son necios, tontos, ridículos, de desnudos o cuestiones, cosas así, cosas que no tienen sentido, cosas que no son funcionales ni son necesarios para nada, en casi toda parte del mundo, menos de donde salió el TikTok? Porque allá TikTok sí es educativo, sí es profesional. ¿Aló? Entonces, mientras que ese país está idiotizando el mundo, en su propio país sí está educando y reformando a la gente. Mira, en estos días vi una publicidad donde había una ecuación científica para detectar algunas anomalías en el ser humano. De un médico, de un investigador, de un tipo. Y entonces aparecía en la pantalla abajo 8 personas conectadas. Pero del otro lado había otra pantalla donde aparecía el título, una papa durmiendo. Y aparecía una papa dentro de un microondas o algo así, un horno o algo así. Y con una sabanita así encima de la papa y todo eso ahí. Y en la parte de abajo decía 535 personas viendo, conectadas. ¿Se entiende eso? Entonces, 8 personas estaban interesadas en la investigación, en lo verdadero, en lo correcto, en lo necesario. Pero 500 ideales estaban... Mejor no voy a decir la palabra. ¿Aló? Y así es como 8 personas dominan a 500 y pico. ¿Está aquí conmigo o se fue ya? ¿Sabe? Por eso la Escritura nos dice que por lo tanto es de buen consejo ser justo, disfrutar de las bendiciones de Dios, actuar de manera correcta para hacer las cosas a la manera de Dios. Bendiciones de Dios las toma de los impíos para los justos, para sus hijos. Eso
Eso es bíblico. Segunda manera como Dios nos bendice, volviéndonos del polvo. Bueno, pastor, pero usted dijo hace un ratico que este cuerpo se vaya al polvo y entonces ahora nos va a volver el polvo. Escuchen, ¿sí? Dios no puede hacer volver el polvo. Job capítulo 19, versículo 25, por favor. Job 19, 25. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aun cuando Job no estaba muerto todavía, pero estaba a punto de morirse, después de haber perdido todo, después de haber perdido sus hijos, después de haber perdido toda su casa, su ganado, su dinero, sus riquezas, después de haber estado enfermo, todo llagoso por todos lados, después de todas estas cosas, tanta era la fe y la convicción de Job, en que él decía, mira, aun cuando me muera, Dios tiene el poder que aún después de muerto Él me puede levantar. Y sí, si lo hablamos espiritualmente hablando, aun cuando nos morimos, el cuerpo se descompone, se vuelve polvo otra vez. Cuando el Señor venga, usted y yo seremos resucitados. Pero Job tenía una afirmación, una fe aún más allá de la parte espiritual. Él decía, aun cuando este cuerpo se vuelva polvo, yo creo que tú puedes hacer el milagro y volverme a la vida. Te pregunto, ¿de qué tamaño es tu fe? Él decía, en el mismo corazón surge esta afirmación de resonancia de confianza, yo sé que mi Redentor vive. Usted puede levantar sus manos al cielo por un momento y decir eso. Diga conmigo, yo sé que mi Redentor vive. Mira, te voy a decir algo. En el antiguo Israel, un redentor era un miembro de la familia que liberaba a un esclavo o que hacía cargo de una viuda. O sea, era una persona que venía para apoyar, ayudar, liberar, restaurar. Qué tremenda fe tenía Job, especialmente a la luz del hecho de que no estaba consciente de la conferencia que Dios había tenido con Satanás. ¿Se acuerdan? Que Dios le dice, mira, Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Tipo fiel, leal, comprometido, está ahí echándole pichón al asunto, está ahí. Y Satanás empieza a decir, claro, no te va a ser fiel, si mira cómo lo tienes bendecido, prosperado, mira cómo tiene carros, camionetas lujosas, buenas casas, buenos negocios, claro. Pero mira, vamos a quitarle toda esa broma para que tú veas. Y ahí empezó el proceso. Todo lo que vivió Job. Pero aún así, Job pensaba que Dios era el causante de todos sus desastres que había caído sobre él. De cara a la muerte y a la decadencia, Job seguía esperando ver a Dios y lo esperaba mientras estuviera en su cuerpo y que lo levantaría en su condición de enfermo, de moribundo. Job luchó con la idea de que Dios estaba contra él inclusive. En esos momentos difíciles creía firmemente que al final Dios le ayudaría. Y así nos pasa a nosotros. Cuando empezamos ahí que las cosas van mal, que empezamos a enfermarnos, que empezamos a poner problemas, conflictos, oye, Dios como que está en contra mía. No pegó una. Y es así se sentía Job también. Todo está hecho en polvo. Dios nos formó del polvo, de la tierra, y algún día todos volveremos a ese mismo polvo. Entonces no tiene sentido alguno perder una salvación eterna y tan grande por querer tener algo que sea temporal. Es mejor perderlo todo en este mundo y alcanzar la vida eterna con Dios. Porque usted y yo estamos viviendo es un tiempo limitado en este lugar.
Algunos pueden vivir 100 años, 120, 80, 70, 50, 20, 30, 5, 1 o simplemente algunos días o segundos. Pero eso es un breve comparado con la eternidad. Así que nos conviene más perder cualquier cosa en esta tierra y no perder nuestra salvación. En una oportunidad una persona se nos acercó y me dijo: pastor, yo decidí no ir más a la iglesia por mi marido, porque mi marido no quiere que yo vaya a la iglesia. Y yo le pregunté: o sea, que tu marido es más importante que Dios. Sin embargo, no me prestó atención, no siguió yendo a la iglesia para quedarse con el marido, pero el marido se fue con otra mujer. Porque cuando usted y yo desplazamos a Dios del primer lugar, todo lo demás se destruye. Pero si tú y yo entronamos a Dios y lo ponemos en primer lugar, todo lo que está de ahí para abajo funciona bien. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, ponga a Dios en primer lugar en tu vida, dile. Lo tercero, ¿cómo Dios nos bendice? Reconociendo que nuestras fuerzas no son suficientes. Necesitamos reconocer eso. Vaya conmigo, por favor, Ezequiel capítulo 7, versículo 17. Ezequiel 7, 17. Dice así: toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Así que usted y yo debemos entender que con nuestra fuerza no es suficiente. Todo lo que podamos buscar, todo lo que podamos conseguir con nuestra fuerza son limitadas. Ciertamente somos débiles, pero Dios es fuerte, más que cualquiera. Lo que podemos conseguir en Dios no tiene límite, porque nuestro Padre no lo tiene. Si somos sus hijos, no hay limitación en lo que podamos conseguir con Él. No con nuestra fuerza, sino con su poder. A veces hay momentos difíciles o adversos que podamos vivir, pero cuando estamos en el Señor hace milagros. El Señor tiene la capacidad para cambiar nuestra vida, para restaurar nuestro corazón. El Señor tiene la oportunidad para que este cuerpo mortal viva bien y vive en bendición. Por lo menos esas son tres cosas como manera como Dios nos bendice. Lo segundo que quiero decirte hoy, porque a veces se nos hace difícil ensancharnos, conquistar, avanzar, ver las bendiciones del Señor sobre nuestras vidas. Lo segundo, porque nos alejamos de Dios. Vaya conmigo, por favor, Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5 dice así: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, si te separas de Dios, nada puedes hacer, dile. Vamos, dígaselo a alguien, dile, si te separas, está fregado, dile. Mira, el fruto no se limita solo para ganar almas. Es necesario que usted y yo prediquemos la palabra de Dios. Es necesario que usted y yo le hablemos a la gente de Cristo. Es necesario que usted y yo le hablemos a la gente de las cosas que el Señor quiere hacer. Pero no solamente o exclusivamente es eso, sino que también la oración respondida, el gozo y el amor, entre otras, también podemos mencionarlo como fruto del Espíritu Santo en nosotros.
Y todo esto describe las cualidades del carácter cristiano. Lo que pasa es que hay mucha gente que se ha confundido en los dos puntos. Muchos dicen, no, tenemos que dar fruto. Entonces hay unos que se inclinan solamente en los frutos del Espíritu Santo. Bueno, amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre y todas esas cosas. Y hay otros que se enfocan nada más en ganar alma. Pero los dos tienen que ver con las cualidades del carácter cristiano. Yo necesitamos como ser humano dar fruto del Espíritu Santo, amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Pero también tenemos que dar fruto conquistando almas para el Señor, predicándole a la gente, hablándole a la gente de Cristo, diciéndole, mira, en el Señor sí tenemos una esperanza. En la gente lamentablemente no, pero en Dios sí. ¿Sabes por qué? Porque la gente es traicionera, porque la gente engaña. Sí, puede haber unos que otros pueden ser fieles, comprometidos. Aquí en la iglesia tratamos y luchamos para tratar de ser buenos. A veces fallamos, nos equivocamos, pero por lo menos estamos enfocados, estamos en el camino para mejorar. Pero lamentablemente la gente que uno se encuentra en el mundo, mira hermano, necesitamos enfocarnos para dar fruto en el Señor, para ser instrumento en sus manos. Permanecer en Cristo significa creer en Él, que Él es el Hijo de Dios, recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, hacer lo que Dios dice, o sea, obedecerle, seguir creciendo en el Evangelio y reaccionar a su amor, a la comunidad de creyentes, a la iglesia. Sentir que esta congregación, que esta reunión, que este grupo de personas son familias, sí, algunos todavía con malas mañas, algunos todavía con problemas, porque estamos en el proceso, pero hemos decidido cambiar. Hemos decidido ser transformados por el Señor. Mira, muchos tratan de ser buenas personas, sinceras, y que hacen lo debido, lo correcto. Pero Jesús dice que la única manera de llevar una vida buena, de verdad, es permanecer cerca de Él. No hay otra forma de hacerlo. No existe. No hay. ¿Sabes por qué? Porque así como un pámpano está unido a la vid, si usted y yo estamos separados de Cristo, todos nuestros esfuerzos no sirven de nada. No sirven de mucho. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, dile, ¿de verdad recibes el alimento y la vida que ofrece Cristo? ¿De verdad lo estás recibiendo? Mira, si no lo recibimos, es simple, no estamos perdiendo de lo más extraordinario que da el Señor. ¿Por qué no lo recibimos? Simple, porque nos hemos alejado de Él. Así de simple. Nuestras fuerzas son nada. Y si estamos en pecado, estamos lejos del Señor. Y eso será peor. Jesucristo dijo que lejos de Él nada podemos hacer. Y eso significa nada. Nada. No queda entonces ninguna esperanza para el pecador en poder alcanzar algo. Solo queda sufrimiento, dolor para el ser humano que está lejos de Dios, batallando con alcanzar la gloria con su fuerza, pues apartado de Dios, nada podemos hacer. Pero si estamos en Dios, vamos a llevar mucho fruto. Por nuestra cuenta seremos como un árbol plantado en un río, junto al río. Aun cuando pasemos por momentos de desierto, Dios traerá el agua suficiente para dar fruto. Ya no es con nuestras fuerzas limitadas, es con el poder de Dios. Sé que podemos ser fructíferos.
Ahora, ¿qué sucede cuando usted y yo nos acercamos al Señor entonces? Cuando decidimos honrarlo, cuando decidimos obedecerlo. Primero, Él nos enriquece. Vaya conmigo, por favor, Proverbios capítulo 10, versículo 22. Proverbios 10, 22. La primera parte de este versículo dice así: la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Te lo leo en esta versión NTV. Dios es quien enriquece. Él siempre se lleva la gloria en todo, pues solo Él la merece. Él es quien fortalece al cansado. Él es el quien da la oportunidad a que cada quien para gozar del fruto de sus manos. Él es el que quiere que nos gocemos con lo que nos permite hacer en este mundo. Y cuando lo hacemos para su gloria, conforme a su propósito y precepto, Él viene y prospera nuestro camino, nuestro esfuerzo. Dios es el único que puede enriquecer a sus hijos de manera extraordinaria. Como leímos hace un momento atrás, Él es el único que cuando nos bendice de manera extraordinaria, de manera poderosa. El Señor es el que enriquece. Él es el que tiene la capacidad para enriquecernos. Lo segundo, su bendición no añade tristeza. Proverbios 10, 22, ahora la parte B. La primera parte dice: la bendición del Señor enriquece a una persona. Y la segunda parte dice: y Él no añade ninguna tristeza. Mira, cuando una bendición de Dios viene a nuestras vidas, no añade tristeza. Se lo voy a explicar un poquito mejor cómo es esto de añadir tristeza. Añadir tristeza de algo hace referencia, primero, puede ser, aunque de repente viene algo para bendición y no para maldición. O sea, si algo llega a mi vida de parte de Dios, eso va a ser para bendición para mi vida, no para maldición. O sea, para que me vaya bien y no mal. Para que yo esté satisfecho, complacido, gozoso y no amargado, angustiado, desesperado. Por eso cuando algo viene a nuestras vidas, tenemos que evaluar esas cosas, si viene de Dios o no. Segundo, eso que viene a mi vida tiene que acercarme a Dios, no alejarme de Él. Por eso cuando yo escucho personas dicen: ay, pastor, consigo un nuevo empleo. Ah, qué bueno, hermano. Solo que tengo que trabajar los domingos y no me puedo congregar más nunca. Yo dije: ¿ya va qué? Cuando algo viene de Dios, eso te acercará al Señor, no te alejará de Él. Así que cuando algo te acerca de Dios, como por ejemplo deja de congregarte porque estás trabajando, yo empiezo a dudar que ese trabajo venga de Dios. Y le pregunto: si no viene de Dios, ¿de quién usted cree que viene? O tercero, cuando dice que Dios bendice y no añade tristeza, es que lo que Él da lo da completo, no lo da mucho. Por la mitad, un poquito nada más, no. Lo da completo. Cuando Él hace un milagro, lo hace completo. No lo hace a media. ¿Está aquí conmigo? Mira, en primer lugar sabemos que no es contraria a su palabra y que podemos tener conciencia limpia cuando las cosas vienen de nuestra vida de parte del Señor. Todo va bien, nos acerca al Señor, nos bendice, nos ayuda, nos fortalece. No sucede así cuando la riqueza es de mala vida. Pero cuando Dios bendice a alguien, no viene con tristeza, sino con gozo, con alegría, con júbilo, con celebración. Dios dota a algunas personas con la capacidad personal y financiera para responder a las necesidades de los demás.
te hago una pregunta. ¿Cuánto les gustaría recibir milagros financieros? Levante la mano porque la mano no lo veo. ¿Cuánto les gustaría que Dios hiciera un milagro financiero? A todos nos gustaría, ¿verdad? Que oráramos y Dios hiciera milagros financieros. Ahora te hago una pregunta. ¿A ti te gustaría ser el que recibe el milagro o a ti te gustaría ser el que da el milagro? ¿Cómo? Sí. Porque yo no sé si usted lo ha entendido, pero si Dios nos bendice financieramente, Él no fabrica el billete en el reino de los cielos, ¿oyó? ¿Me está escuchando? O sea, Él no tiene una maquinita allá en el cielo y bueno, voy a imprimirle unos cuantos necesito, no $1,000 más o menos para que cuadre la cosa. Y además imprimir $1,000. No, Él no hace eso. Él toca a alguien para bendecir nuestras vidas. ¿Seguí conmigo? Entonces le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Usted quiere el que quiere recibir los milagros financieros o quiere ser el que sea instrumento de Dios para hacer el milagro financiero? Ah. ¿Sabe? Alguno de nosotros ahorita estará diciendo, bueno, pastor, yo creo que ahorita necesito el milagrito financiero. Para empezar, pues, para empezar. Sí, pero ¿sabe cuál es el problema? Que Dios hace el milagro. Dios empieza a traer la provisión. Dios empieza a traer la bendición. Dios empieza a traer la estrategia. La estrategia para montar el negocio, para empezar a prosperar. Y empezamos a prosperar y empezamos a tener plata y después nos olvidamos del Señor. Yo sé que eso no pasa aquí, pero eso pasa en otros lados. Nos olvidamos del diezmo, nos olvidamos de la ofrenda, nos olvidamos de toda esa broma. No, yo creo que eso no es para este tiempo. Yo creo que no. ¿Aló? Mira, te voy a decir algo. Dios puede hacer milagros financieros, pero Dios quiere dotarte a ti y a mí para ser instrumento en sus manos para hacer el milagro financiero a otros. Yo no sé, a ustedes ya le ha pasado, a nosotros nos ha pasado algunas veces, donde hemos bendecido a alguien y esa persona que ha recibido esa bendición tal vez no tenía que comer. Mira, nos pasó un caso, ya viene diciembre, ya viene la comedera de hallaca, ya nos estamos organizando para tener nuestro almuerzo navideño. Escúchame esto, que esa persona hicimos el almuerzo navideño. Bueno, en ese entonces creo que era la cena navideña. Bueno, era una comida. El asunto está que no pudo venir. Y yo inclusive hasta le insistí, pero ven, no, pastor, que se me complique, que no, pero ven, no importa. E inclusive le dije, mira, si no tengas el dinero, ven, no te preocupes. A la final no vino. Y en una oportunidad estaba orando como 1 o 2 días después, algo así. Estaba orando y el Señor me dijo, Andy, bendícelo. Y yo fui. Agarramos, correr con la pastora, unas hallacas, unas bromas, lo que había quedado de la broma y fuimos y se lo llevamos. Nosotros lo hicimos, creo que fue como el 12, el 15 de diciembre, por allá de sobre. Nosotros se lo llamamos como no, eran más días. Era cercano al 24, como que era la cosa, el 23, 22, por ahí era la cosa. Fueron más días. Porque esa persona después hablaba con ella y me decía, pastor, nuestra comida de Navidad, el 24, fue lo que usted nos trajo. Porque no teníamos para otro. Y esta persona me decía, pastor, gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias por ser instrumento del Señor para bendición y edificación. Están pasando por necesidades, por momentos adversos, momentos difíciles. Tú no sabes si la manera como Dios te usa es para bendición y edificación de alguien que realmente está necesitado. Dios te quiere usar como instrumento en sus manos para bendecir a otros. ¿Cuánto lo creen? Mira, si estas personas se percatan de que por Dios la bendice y así utiliza todos los recursos y los medios para hacer la voluntad de Dios, el hambre y la pobreza se erradicarían en el mundo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la mayoría de la gente, ricos o no,
quieren acumular riqueza para satisfacerse ellos, sin importar los demás. Y no está mal que tengamos un deseo de superarnos, de avanzar, de producir dinero para poder vivir, lo mejor posible. Eso no es malo, no es pecado. El pecado, lo malo es cuando solo lo enfocamos en nosotros y no en los demás. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado gente que, por ejemplo, va y se la pasa repartiendo comida en la calle? No está mal, está bien, ¿verdad que sí? No está mal. Y son personas que dicen servir al Señor, se dicen ser cristianas. Está bien, pero no le predican, simplemente un comida y más nada. Entonces pregunto yo, ¿de qué le va a alimentar a alguien un poquito más, pero igualito se va a ir para el infierno? Se va a perder. O sea, ¿de qué te sirvió? Predícale, entregue su vida a Cristo, bendícelo, claro, no hay problema. Pero ¿sabe qué dice las Escrituras? Las Escrituras dicen que tenemos que hacer las cosas correctas, como Dios lo quiere. Entonces vamos y bendecimos a la gente en la calle. No digo que es pecado, no digo que es malo, pero la Biblia dice que tenemos que bendecir primero lo de la casa. Y hay gente en la iglesia que a lo mejor tiene necesidad y eso sí no nos importa. Bendecimos a otros, pero los de la iglesia no. Por ejemplo, le hago una pregunta. ¿Usted sabe si su vecino desayunó? Bueno, hoy no, porque hoy estamos en ayuno. Bueno, está bien. Bueno, pero ayer cenó. ¿Usted sabe qué cenó? ¿O qué almorzó? ¿O qué va a almorzar ahorita? ¿Usted sabe algo de eso? ¿Cómo le va? ¿Qué tal la finanza? ¿Tiene alimento? ¿Usted sabe algo? ¿Verdad que generalmente nunca preguntamos esas cosas? Voy más allá. ¿Usted sabe si tiene su papá o su mamá vivo todavía? ¿Si tiene alimento? ¿Si tiene comida? ¿Cómo le va? La mayoría de los ancianos siempre están tomando medicina para una cosa o para otra. Tienen medicina completa. ¿Cómo va el asunto? A un hermano suyo, un familiar. ¿Usted sabe cómo le va? ¡Ey! ¿Usted sabe cómo le va a los pastores? ¿Usted sabe cómo le va? Pero estamos listos para bendecir y entregar y bendecir a otros, pero a lo de la iglesia, a lo de la casa. Eso es lo que dice el Señor, que no podemos ser luz en la calle y oscuridad en la casa. En los hogares pasa eso también. A veces dentro del vínculo de la familia, ahí papá, mamá, hermano, bendecimos y ayudamos a otros en la calle, pero los que están ahí en la casa no. ¿Aló? Interpreto su silencio. La riqueza es una bendición, únicamente si la utilizamos conforme al propósito divino. Escúchame lo que te voy a decir. El dinero que llegue a nuestras manos, la riqueza que llegue a nuestras manos, si cumplimos el propósito divino, será una bendición. Si estamos alejados de Dios, será una maldición. ¿Me está escuchando? ¿O de dónde tú crees que sale el pocotón de estupefacientes, narcóticos, tráfico de órganos y una cantidad de barbaridades? ¿De dónde tú crees que sale? De gente de mucho de poder, que tiene mucho dinero y son capaces de pagar lo que sea por eso. ¿Me está escuchando? Así que es clave que usted y yo obedezcamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y lo tercero, ¿por qué a veces se nos hace difícil de repente ensancharnos, ver las bendiciones del Señor? ¿Qué hace el Señor cuando decidimos serle fiel?
¿Qué hace el Señor cuando decidimos serle fiel? Primero, nos ensancha el corazón. Isaías capítulo 60, versículo 5, por favor. Isaías 65. Dice así: entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Mira, ¿qué es esa expresión de ensanchar el corazón? Pueden ser varias, pero una, primero, dicen que cuando una persona tiene ancho el corazón es porque tiene la capacidad de amar. Si no, tiene el corazón como una nuez, chiquitico, arrugado y duro. Pero si tiene el corazón grande, es porque tiene la capacidad de amar. Otra connotación de un corazón ancho es que es un corazón bondadoso, generoso. Mira, Dios quiere que primero nuestro corazón sea ensanchado en bondad, generosidad para con los demás. Que demos abundantemente para la necesidad de los obreros y para la obra del Señor en la tierra. Que seamos instrumento para bendecir y ayudar y apoyar el reino de Dios aquí en esta tierra. Pero también para bendecir y ayudar a alguien que puede estar en necesidad. Principalmente a los de la familia del Señor. Principalmente a nuestra familia de sangre. Pero lamentablemente somos incomodados con esto. Cuando nos dicen que debemos de dar, ahí empezamos a ver al diablo, man. Pero en el Señor nuestro corazón será ensanchado, aunque el proceso sea doloroso y difícil. Tenemos que aprender a soltar, a dar, a ser generoso, a ser de bendición para otro. Porque la Biblia dice que con la misma vara que medimos, seremos medidos. Así que la manera cuando usted y yo seamos generosos y bendigamos a otros, así nos bendecirán a nosotros también. Lo segundo, Dios nos da su bendición. Cuando decidimos serle fiel a Él, Dios nos da su bendición. Proverbios 18, 16 dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. O sea, cuando usted y yo somos de bendición y estamos dispuestos a bendecir a otros, esa dádiva, esa ofrenda, ese regalo que le damos a la gente, nos ensancha el camino, nos lo amplía. Y nos pone delante de los grandes, de la gente poderosa. Así que cuando usted y yo decimos serle fiel al Señor, Él nos da su bendición. Pero ese ensanchamiento del corazón es que Dios ve y el que Dios usa para ensanchar nuestros pies también. No la escasez con la que damos, sino el ensanchamiento de nuestras dádivas. Cuando damos, no damos con tristeza, sino con alegría, sabiendo que Dios se alegra cuando lo hacemos de todo corazón. Lo tercero, cuando decidimos serle fiel al Señor, nos ensancha el camino. Salmo 18, 36. Salmo 18, 36, te lo leo así en esta versión, dice: has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. ¿Sabe? Dios quiere hacer nuestro camino más ancho. No quiere que andemos en escasez, ni espiritual ni material, sino que quiere que nuestra tienda sea más grande. Pero lo principal es que comprendamos que no es nuestra fuerza, sino que es Dios que obra en nuestras vidas para bendición. ¿Usted lo cree, iglesia? Póngase de pie por un momento, por favor.
¿Sabe? Dios ensancha nuestros pasos y bendice a aquellos que antes fueron ensanchados en su corazón y se vuelven dadivosos. Dios es el que bendice al hombre y a la mujer con corazón generoso, que no se limita a dar lo que le parece bien, sino aquello que está más allá de lo normal, de lo cotidiano, de lo común. Es en ese momento cuando Dios nos lleva también más allá de lo normal. Toda bendición está en las manos de Dios para aquellos que le buscan a Él primero y se gozan en su voluntad. Tengo una perla de sabiduría. Recuerde que somos polvo. Y el día que el Señor lo determine, volveremos a Él. Todas las cosas materiales que podamos conseguir en esta tierra algún día dejarán de existir. Todo. Porque todo lo material se rompe, se daña, se pudre, se envejece, se desactualiza, se oxida, se corroe, se deteriora, se pudre, se estropea o cualquier término que usted le quiere dar. Pero lo material le pasa eso. Inclusive cuando no se pudre, no se daña, no se oxida, no se corroe, no se desvanece, no se deshace. Mira, solamente el hecho de que se desactualiza ya está listo. Nosotros tenemos un teléfono ahí buenísimo, desactualizado. Escúchame. Todo lo material, todo lo humano le pasa eso. Incluyéndote a usted y a mí. Pero lo espiritual, nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu, tú y yo, no el cuerpo, el carapacho este que tenemos por fuera, no, nuestro ser. Tú y yo somos eternos. Y pasaremos una eternidad donde no tendremos cabida nada de lo material. Nada. Por más plata, por más carro, por más lujo, por más negocio. Así que lejos de Dios nada podemos conseguir. Y es el Señor que nos da la capacidad para generar las riquezas y para disfrutarlas también. Pero usted y yo tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Amén. Levanta tus manos por un momento, cierra tus ojos. Yo quiero que hagamos una oración al Señor en esta mañana. Y puedas repetir de mí, diga conmigo, Señor Jesucristo, en esta mañana, diga conmigo, yo reconozco que te he fallado. Diga conmigo, me he equivocado y hoy te pido perdón. Diga conmigo, por mis pecados, por mis fallas, por mis debilidades. Diga conmigo, Señor, ayúdame. Quiero servirte, quiero honrarte y quiero obedecerte. En el nombre de Jesucristo. Amén. Deja tus ojos cerrados y tu mano levantada al cielo. Permíteme orar por ti. Papá, hoy te pido por cada uno de estos que están acá, que han hecho esta oración, por todos los que nos ven por las redes sociales. Señor, yo te pido que les ayude, que les acompañe, que les fortalezca y les bendiga, para que ellos puedan ser hombres y mujeres fieles a ti, perseverando en tu palabra, en tu verdad, en tu principio, Señor, porque por las cosas que estamos viendo, los tiempos están cortos. Cada día escuchamos rumores de guerras, batallas, luchas, desafíos entre países, entre naciones, entre pueblos, tribus. Señor, qué cosas tan difíciles estamos viviendo en estos tiempos. Pero los que estamos en ti, Señor, seremos bendecidos. Los que decidimos honrarte y servirte, Señor, veremos tu gloria y tu favor, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos adversos. Hoy yo clamo a ti, Padre amado, para que les ayude, les fortalezcas y les bendigas. En el nombre poderoso de Jesucristo,